reírse. La risa trae sanidad, trae liberación. Y a veces decimos, ay no, porque me arrugo. ¿Sabe qué? Nos arrugamos más con la amargura y con la tristeza. Mas cuando hay gozo en nuestra vida, cuando hay alegría en nuestra vida, aquello se refleja. Entonces ríase. Ríase en medio de las situaciones, ríase en medio de las cosas, aunque no esté como usted quiera que estén. Porque dice la palabra del Señor, el gozo del Señor. Amén. Es nuestra fortaleza. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de un tema. Se llama la protección de Dios. O por lo menos ese título traté de ponerle. Y hoy quiero hablarles de ese tema, la protección de Dios. Vamos a ir a Salmo 61, versión Reina Valera. Salmo 61, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y dice el salmista, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Vea qué seguridad tenía el salmista cuando declaró o cuando escribió este salmo, y él estaba tan claro, tenía tan revelado en su vida, era tan real, era una vivencia, era un rema en él, el hecho de que estando en la presencia de Dios, haciendo una habitación en la presencia de Dios, él iba a estar seguro. Que es en la presencia de Dios donde encontramos, dice aquí, refugio, donde Él es nuestra torre fuerte en contra del enemigo. ¿En dónde? En la presencia. Y Él dice, yo habitaré. Yo habitaré. O sea, yo voy a hacer mi casa ahí. Yo voy a pasar mi día a día ahí, en la presencia, en tu lugar santo, Señor, en ese lugar secreto. Y como yo le he explicado, amada iglesia, no es pasar de rodillas 24 horas, ore y hable que hable como una lora ahí. No, es un asunto de corazón. Porque el estar conectado con Dios, el estar uno en sintonía con Él, el estar uno en la presencia de Dios es una actitud del corazón. Usted puede estar de rodillas orando, pero fuera de la presencia de Dios, porque es un asunto de corazón. Es un asunto de disposición. Es un asunto de que el tiempo que usted disponga para orar, para estar en la presencia, para decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Te adoro, te amo. Señor, tú eres bueno, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias por la noche que pasé. Gracias, Señor, porque aún en medio de mi desvelo pude estar contigo. Y usted hace el resto del día lo que tiene que hacer. Pero usted está meditando. El salmista nos enseña en la palabra que él meditaba. Meditaba en lo que Dios hacía, en lo que Dios había hecho por él. Meditaba en lo que la palabra decía. En las promesas del Padre. Eso es estar ahí en la presencia, eso es habitar en la presencia. Usted no tiene que estar físicamente. Es un asunto de su mente, de su corazón.
Es un asunto de que usted está trabajando, pero usted en su mente está: Señor, yo confío en ti. Señor, yo sé que tú harás. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Señor, tú eres bueno, Padre. Yo sé que esto va a tener respuesta. Señor, gracias porque sé que la solución viene. Y usted está haciendo lo que está haciendo, pero usted está conectado con Dios. Es un asunto de corazón. Y vamos a leer, y le voy a pedir a Multimedia que me proyecte, porque usted no lo va a encontrar en su Biblia así. Le voy a leer una traducción del hebreo, del Salmo 91, de los primeros 4 versículos. Y le pedí a Multimedia que lo tuviera listo para ahora, porque quiero que lo lea conmigo. Quien se sienta en el refugio del Altísimo, en la sombra protectora del Todopoderoso, morará. Seguimos. Diré sobre Hashem: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios. Confiaré en Él, pues Él te salvará de la trampa que caza, de la peste devastadora. Con sus plumas te cubrirá a ti, y debajo de sus alas serás protegido. Su escudo y armadura son su verdad. Esa es una traducción del hebreo. Y quiero empezar de atrás para adelante. Dice la última parte del versículo 4: su escudo y armadura son su verdad. ¿Cuál es la verdad del Padre? Su palabra. Su palabra. Lo que Él ha declarado para ti es su verdad. Y en estos días recordaba una frase que decía: para toda realidad hay una verdad. Para toda realidad en nuestra vida hay una verdad declarada por el Padre para ti. Y dice que eso es escudo y armadura. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo tomamos tiempo para ser nutridos por la palabra, eso se vuelve un blindaje en nosotros en contra de lo que el enemigo quiera traer. Amén. Díganmelo con convicción. Amén. Y ahora le voy a, tal vez le cuente algo. Y el salmista habla tanto en el Salmo 61 como en el 91 de los beneficios que hay en el habitar. Pero habitar en la presencia de Dios. Y habitar viene de un verbo shakán, un verbo hebreo que significa morar, residir, permanecer, reposar, quedarse permanentemente. Eso es lo que dice el salmista: el que se queda permanentemente en el lugar santo, el que permanece, el que se decide a vivir, a residir, el que se decide a reposar en la presencia de Dios, tiene beneficios. Tiene beneficios. Y hay una palabra que se deriva de este verbo shakán, y es shekinah. Y shekinah literalmente significa habitar o morar, o morada de la presencia de Dios. Significa comunión con Dios. Eso es lo que significa literalmente la palabra shekinah. Comunión con Dios, habitar, morada de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nosotros tomemos todos nuestros tiliches y nos pasemos de casa. Que usted tome todos sus tiliches, que tome a su familia y la lleve a vivir en la presencia de Dios. La lleve a reposar en la presencia de Dios. La lleve a habitar en la presencia de Dios. Que usted se acostumbre a estar dentro de esa presencia.
Porque dentro de esa presencia, ¿sabe qué sucede? Cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, no hay realidad que pueda intervenir. No hay. No hay. Porque usted puede entrar cargado a la presencia, pero no puede salir igual. ¿Por qué? Porque usted entró a la presencia, usted empezó a habitar en la presencia, usted empezó a reposar en la presencia. Entonces, cuando usted entra y empieza a orar, empieza a leer la palabra, empieza a adorar al Señor, aquella circunstancia con la que usted entró, aquella carga con la que usted entró, empieza a quitarse, a quitarse. Pero ¿sabe qué sucede? Que a veces tenemos al Señor como el último, como lo último en nosotros, como la última opción, como el último recurso. Y es lo primero, y ahora lo cantamos, que seas lo primero, que seas todo en nosotros. Dios tiene que ser lo primero en nosotros. Debemos aprender a ser morada en la presencia de Dios. Y a veces lo cantamos y le decimos que hemos preparado una habitación para Él. Y que es un asunto de que yo preparo habitación para Él en mi vida, para que Él venga a morar, pero yo vengo a morar en Él también. Es un asunto recíproco. Es un asunto de doble vía, es un asunto de dar, de que yo le doy y Él me da. De eso se trata este negocio con Dios. No es solamente entrar a la presencia y decirle a Él, Señor, dame, 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 dame. Como la oveja, ¿verdad? Ayúdame, dame, sáname. ¿Ah? Sí. No, aquí no hay nadie con espíritu de oveja. No. Bueno. Sí, porque a veces entramos a la presencia y decimos, Señor, vengo a habitar en tu presencia. Vengo a ser morada en tu presencia, Señor. Quiero quedarme en tu presencia. Pero solo le pedimos y le pedimos y le pedimos. Pero ¿y qué le damos a Él? Tenemos que darle adoración, tenemos que darle gloria, tenemos que darle a Él nuestro corazón como morada para Él. El trono de nuestra vida es el corazón. El trono de nuestra vida es el corazón. Y tenemos que entregárselo a Él. Tenemos que entregárselo a Él. Un día, cuando leía en Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Salmo. Yo decía, Señor, acampar. ¿Qué significa acampar? Padre, ¿qué significa eso? Él pone su tienda alrededor suyo. Él se queda viviendo con usted alrededor suyo. Usted camina y el ángel de Dios, ese ángel que le guarda, ese ángel que le defiende a usted, ese ángel que está peleando por usted 24/7 y usted no se da cuenta, ese ángel tiene su casa, su morada, su campamento puesto a la par suya, alrededor suyo. Él se quedó con usted. Cuando usted decidió ser hijo de Dios, cuando usted decidió hacerle morada a Él, Él se queda con usted. ¿Y qué es lo que hace un habitante en un lugar? Pues construye una casa, siembra, ¿qué más hace? Produce cosas. Ahí nacen sus hijos, ahí crecen sus hijos. Eso es lo que hace un habitante en un lugar. Pues nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crecer dentro de la presencia, ser restaurados en esa presencia.
¿Qué pasa cuando usted y yo habitamos en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas que vienen como resultado por habitar en la presencia. Y el salmista es muy claro y dice que Dios ha sido el refugio, Dios ha sido torre fuerte delante del enemigo. Y dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, declara en el Salmo 61. Pero en el Salmo 91 dice, debajo de sus alas serás protegido. Su escudo y su armadura son su verdad. Y él declara, Él es mi refugio, es mi fortaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo habitamos en la presencia de Dios? Viene cobertura de parte del cielo. Ya ven, por favor. Viene cobertura de parte del cielo para nosotros. Usted no se da cuenta, pero es algo evidente. Si quieres, subes. ¿Y qué es la cobertura? Cobertura es un manto que Dios pone. Ya Él representa al Hijo de Dios que tiene por costumbre habitar en la presencia del Padre. Ya Él es el Hijo de Dios que generalmente entra a la presencia de Dios, ora, ayuna, vigila, lee la palabra y está ahí ella haciendo sus cosas. Y como resultado de que su corazón está dispuesto para Dios, para que Dios habite en él, y ella también, y él en ella, o sea, ¿tú me entiendes, verdad? El corazón de ella se vuelve el tabernáculo de Dios, pero Dios es su habitación. Entonces, ¿qué pasa? Dios pone un manto sobre la iglesia, sobre el Hijo, y pone ese manto que significa, o esa cobertura significa ocultamiento, cubierta. Significa cubrir, vestido, abrigo. Usted no se da cuenta, pero usted está blindado. Usted está blindado, usted está protegido, usted tiene un escudo alrededor suyo, porque el enemigo quiere venir y quiere tocar su vida y quiere venir a atacarle. Pero ¿sabe qué? Hay una cobertura sobre usted. Hay una cobertura sobre usted. Y el enemigo viene y rodea. El enemigo viene y rodea a la iglesia. El enemigo viene y rodea al Hijo de Dios. Y quiere tocarlo. Quiere ver cómo le alcanza. Pero ¿sabe qué? No puede. Porque hay algo que le impide tocar al Hijo de Dios que habita en la presencia. Y es la cobertura de la sangre del Cordero. Es la cobertura que se ha creado con cada día que usted y yo entramos a la presencia de Dios. Es la cobertura con la que usted y yo vivimos. Es la cobertura con la que usted ha estado desde que estaba en el vientre de su madre. Y creció con esa cobertura. Y hoy está aquí con esa cobertura. Y el enemigo quiso tocarla. Y el enemigo quiso tocarte. Pero no ha podido. No ha podido. Te voy a hacer caer. Es lo que el enemigo quiere. Pero ¿sabe qué? Hay una cobertura. Y hay una palabra de parte de Dios que dice: en mis manos te llevo esculpida. Mía eres tú. Te voy a desanimar. Quiere desanimarnos. Pero ¿sabe? El Señor nos dice: levántate, levántate y resplandece, porque tengo un propósito contigo. Te voy a quebrantar. Quiere vernos hechos un picadillo.
Pero ¿sabe? Quebrantados vinimos a Dios y Él nos restauró. Y hoy estamos mejor que al principio. Amén. Te va a ir mal en la vida. Ese es el antidiseño del enemigo. Y Él nos dice eso y nos susurra eso. Y a veces como que creemos por lo que estamos viendo. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que hay un futuro de gloria que nos espera. Y que usted y yo vamos de triunfo en triunfo. Que usted y yo somos como la luz de la aurora. Amén. Amén. Y el enemigo puede venir y decir, y el enemigo puede venir y hacer, y el enemigo puede venir y buscar a ver por dónde encuentra una endijita, por dónde encuentra una brecha para meterse en la vida del Hijo de Dios. Pero mientras el Hijo de Dios se mantenga habitando en la presencia, no habrá brecha. No habrá endija, no habrá puerta abierta y tendrá el enemigo que renunciar, quedarse por vencido y largarse de nuestra vida, porque todo antidiseño no se va a cumplir. Lo que se va a cumplir es el propósito de Dios en nosotros. Y el enemigo tendrá que huir, tendrá que irse. Amén. Eso es lo que Él dice. Y el enemigo tiene que irse todo obstinado. Tiene que irse avergonzado. Tiene que irse frustrado. Tiene que irse donde el psicólogo. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos bajo la cobertura, habrá protección. Y no importa lo que el enemigo lance, no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que el enemigo quiera ponerte delante tuyo, se cumplirá lo que Dios ha dicho para ti, iglesia. Se cumplirá porque se cumplirá, porque se cumplirá en el nombre de Jesús. Gracias, hija. La palabra protección significa resguardar anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o peligro. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando entramos a la presencia. Él pone su protección anticipada. ¿Sabe por qué? Porque ningún antidiseño, ningún dardo del enemigo, ningún plan que el enemigo tiene en contra de nosotros toma por sorpresa a Dios. Dios se anticipa porque Dios todo lo conoce y Él todo lo sabe. Entonces Él se anticipa a los planes del enemigo y pone su manto de protección sobre nosotros. Y entonces cuando viene el dardo del enemigo, hay algo que lo frena. Hay algo que lo apaga y lo hace caer al piso. En algo rebota. Y es el escudo de protección que hay en nosotros, porque se ha levantado durante el tiempo en el que estamos en la presencia, porque se ha levantado cuando usted y yo decidimos habitar en Él. Hay una palabra que se deriva de esto, de protección, y es proteger. Y el verbo que define la palabra proteger es shomer, el hebreo shomer. Y significa proteger y preservar, defender, vigilar y guardar. Cuando el Señor nos habla en la bendición sacerdotal, Él dice: el Señor te bendiga y te guarde. ¿Verdad? El Señor te bendiga y te guarde. Cuando la palabra habla de ese guarde, de ese guardar,
específicamente está hablando de algo. La cultura hebrea es muy rica y muy amplia en hacer entender los conceptos, las ideas. Y cuando Dios nos enseña que Él nos guarda, Él hace lo que hacía un pastor en la antigüedad. El pastor que cuidaba ovejas, se llevaba a sus ovejas para el campo. Pero en el momento que él tenía que descansar, cuando llegaba la noche, lo que sucediera, y tenía que reunir a todas sus ovejas, el pastor lo que hacía era shomer, era proteger, era preservar, era defender. Lo que este pastor hacía era shomer. ¿Y qué era lo que él hacía? Él buscaba arbustos espinosos para comenzar a hacer una especie de cerca alrededor de donde él reunía las ovejas. Y estos arbustos con espinas no permitían ni que las ovejas se salieran, ni que entrara ningún animal depredador a atacarlas. Es lo que Él hace con nosotros. Cuando en la bendición sacerdotal nos dice: el Señor te bendiga y te guarde, lo que nos está diciendo es: el Padre hace guardia alrededor de nosotros con un cerco de protección. Yo creí que usted iba a gritar, yo creí que usted iba a celebrar, creí que se iba a poner a brincar en un pie, no sé. Óigame, el Señor mismo hace guardia por nuestra vida. El Señor mismo está rodeándonos en este momento. El Señor mismo saca de su tiempo para ir con usted a la pulpería, ir al trabajo, ir a la universidad, ir a todo lado. Y viene con usted. Él está de guardia 24/7 a favor de cada uno de nosotros. Y Él ha puesto un cerco espinoso que nos protege. Usted no lo ve, pero cuando usted ha querido salirse, usted se ha espinado. Solo a mí me ha pasado. Cuando la ovejilla se pone rebelde, y que quiere brincar la cerca, óigame, pega uno en una espina de esas y ay, ya entendí, me devuelvo, ya no me salgo, sigo por mi camino. Pero también cuando el enemigo quiere venir a atacarte, él pega, él choca en ese cerco de espinas que el Señor ha levantado, ha puesto alrededor tuyo. Y Él te ha preservado, Él te ha guardado. Yo quiero decirle a usted algo. Uno a veces cree que es consciente de lo que Dios ha hecho en su vida. Y uno dice: sí, Dios ha hecho, y Dios me ha librado, y Dios esto, y Dios lo otro. Los que vinieron ayer al seminario pudieron ver cuando la hermana Norma estaba compartiendo algunas causas en la vida de los hijos que los lleva a tomar una decisión sobre el homosexualismo o lesbianismo. Y ella ponía ahí como una serie de bloques, ¿verdad? El rechazo, maltrato, vacíos, etcétera, etcétera. Yo me quedé viendo aquello, ese gráfico que la hermana Norma, y se lo digo como testimonio. Yo me quedé viendo el gráfico y yo me volví, estaba con doña Sheila sentada a la par mía a mi izquierda y a mi derecha estaba mi esposo. Y me vuelvo yo y le digo: ups,
Le digo a mi esposo, cartón lleno. Se lo digo delante de Dios, del Espíritu Santo. No para nada. Se lo digo para gloria de Dios. Yo tengo 47 años. Y ayer me di cuenta y pude ver, literalmente pude ver el antidiseño que el enemigo tenía para mi vida plasmado. El antidiseño que el enemigo había escrito para mí. Porque yo vi ese gráfico y yo dije, todas. Pero ¿sabe qué? En el momento que yo vi el gráfico, yo dije, ay Dios, me guardaste. ¿Sabe por qué? Porque según ella, según sus estudios, según lo que ella, su experiencia de vida como psicóloga, ella decía, estas características, estas cosas hacen en algún momento de la vida que la persona tome una decisión, o se hace homosexual o se hace lesbiana. Hey. Y yo tenía todas, pasé por todas en mi vida. Desde que estaba en el vientre de mi madre, el antidiseño del enemigo quiso hacerse patente. ¿Sabe por qué? Porque Dios había dicho, desde el vientre te llamé, desde el vientre te escogí, te he puesto nombre y te he puesto. Como profeta a las naciones. El Señor había profetizado algo y el enemigo quería traer el antidiseño y lo quiso traer desde que estaba en el vientre de mi madre. Y yo pude ayer ver y decir, Señor, tu misericordia fue tan grande conmigo que me guardaste, porque yo pude haber tomado una decisión en mi vida justificándome, que porque fui rechazada en el vientre, desde el vientre, que porque esto, que porque lo otro, que porque tuve abusos en mi vida, que porque aquí, que porque allá. Entonces por eso decido hacerme lesbiana. Pero no tomé esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque Dios me guardó, porque había cobertura sobre mi vida. Porque desde pequeña pude conocer al Señor. Porque desde pequeña podía tener experiencias con Él. Y a pesar de que había una realidad en mi vida, había una verdad latente. Y yo pude decidir en mi vida tomar un mal camino y destruirme. Pero ¿sabe? Y esto se lo digo no por avergonzar a nadie ni porque quiero nada. Yo quiero darle gloria a Dios, porque mi vida yo se la debo a Él. Porque a pesar de que en algún momento de mi vida me alejé y me fui para Egipto y me hice cananea. Sí. Él me guardó. Él me guardó. ¿Sabe? Porque ese gráfico hablaba de maldiciones. Porque ese gráfico hablaba del rechazo. Porque ese gráfico hablaba de ocultismo. Porque ese gráfico hablaba de abusos, de muchas cosas. Y todo estaba presente en mi vida, todo. Había maldiciones generacionales. Había ocultismo a nivel de mi familia. Había todo. Todo estaba presente en mi vida. Yo no tomé la decisión para hacerme lesbiana.
Pero ¿sabe? Había una tendencia en mi vida muy clara. Y se lo voy a decir. Yo pude haberme prostituido. Pude haber tomado la decisión en mi vida de hacerme prostituta. Porque había una tendencia. Porque había maldiciones generacionales. Porque mis amigas de adolescencia eran prostitutas. Y mami lo sabe. Estaba con ellas afuera de la casa en las tardes y llegaba algún carro, hace un amigo, y una de las dos se iba con su amigo. Al rato regresaba. Cuando no era una, era la otra. Cuando no era una, era la otra. Una de ellas hasta con 5 hombres a la vez andaba. Y ya los hombres lo veían a uno también como, ella anda con ustedes, es su amiga, es como familia, somos familia. Y ya los hombres lo veían a uno con ojos raros. Y uno con vacíos, y uno con daños, y uno con puertas abiertas, y uno con... He llorado mucho. Ayer lloré en mi casa, en la mesa, con mi hija mayor y mi esposo. Y hoy he llorado, no de tristeza, sino de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que me guardó. Hubo una cobertura, hubo un escudo, hubo un manto sobre mi vida. Que donde yo, porque yo se lo decía a mi esposo ayer y a mi hija, cuando decidí, cuando yo quería hacer las cosas mal, no me salían. No me salían. Y yo entiendo que hoy entiendo que era Dios guardándome, era Dios estorbándome, era Dios impidiendo que yo me fuera al precipicio, que yo me perdiera. Yo no sé, y yo por eso le decía ahora, iglesia, yo no sé si usted puede volver a ver atrás. Yo sí puedo volver a ver atrás hoy, y yo puedo ver que en mi adolescencia, hace 30 años atrás, yo pude haber tomado un mal camino, yo pude haber tomado una mala decisión. A mis 16 años yo pude hacerlo. Y yo anoche pensaba en mi hija Yael, que tiene 16. Yo decía, Dios mío, a la edad de ella valoraba si hacía o no hacía, lo pensaba, lo meditaba, y oportunidades se daban. Yo decía, a la edad de ella pude haber echado a perder mi vida, pude haberme perdido todo lo que he vivido. Hoy no estuviera aquí, a lo mejor no estuviera aquí. A lo mejor estuviera muerta, a lo mejor estuviera llena de drogas, a lo mejor no sé dónde estuviera. Pero si estuviera, estaría con mi vida destrozada, estaría con mi vida hecha a pedazos, deprimida, con ganas seguro de morirme. Pero ¿sabe? Dios tenía una verdad para mí. Y esto se lo digo, y esto está siendo grabado, y esto va a pasar al canal de YouTube, y esto va a ser compartido, y esto lo va a ver gente. Y no me avergüenza decirlo. Pero Dios tenía otro plan para mí, y prevaleció el plan de Dios. Prevaleció el plan de Dios. Me fui hasta Egipto
me fui a pecar. Pero Dios me trajo. Usted no pertenece ahí, usted pertenece aquí. A mi presencia. Usted pertenece aquí, mía eres tú. Y Él me trajo. Y la vida no ha sido fácil. Pero no la cambio. No la cambio. Porque durante estos 30 años Él ha estado conmigo, restaurándome, sanándome, limpiándome. Porque durante estos 30 años pude formar un matrimonio, tengo hijos. Hoy tengo una generación a la cual heredar. Ya sueño con mis nietos. Ya yo sueño con eso. Y yo voy a hacer, vamos a hacer los abuelos más alcahuetas y más así. Ahora me decía Verónica, ay mami, ya yo me imagino cuando en media de adoración. Y yo le decía, ¿y qué? Que haga lo que quiera, por si no es mío. Y se enoja conmigo, ay mami, en media de adoración. Sí, por si no es mío. Ya yo cumplí. Yo los voy a disfrutar. Y yo sueño con un futuro bendecido, con un futuro alegre, con un futuro de risas, con un futuro de... ¿Sabe? Dios ha sido bueno. Y yo he podido ver cómo Él ha sido fiel y ha cumplido su palabra. A veces no la cumple cuando uno quiere, cuando uno espera, pero Él ha sido fiel y ha ido cumpliendo su palabra. Y yo puedo hoy volver a ver atrás, 30 años atrás de mi vida, donde yo pude haber tomado la decisión. Jóvenes, por eso decidan bien. Decidan bien. Porque yo les puedo a ustedes hablar de oportunidades. Les puedo hablar de oportunidades. Y Dios a mí me dio una oportunidad. Y me trajo a Él. Y hoy estoy aquí, sirviéndole, amándole. Y yo lo único que puedo decir, Señor, ha sido bueno. Señor, te amo. Y lo único que yo puedo decirle, te amo. Te amo, te amo, te amo, porque yo me siento amada por Él. Porque si Él no me hubiera amado, no me hubiera rescatado, me hubiera dejado. Iglesia, yo no sé si usted tiene presente, tiene tan clara la cobertura de Dios. Y Dios me lo mostraba en estos días atrás. Yo lo compartía con la profeta Lucía y me decía, pastora, la cobertura de Dios es tan evidente en ustedes y su familia, que el enemigo, por más que quiere, que ha querido, no ha podido. Y yo tengo tan claro eso, tan claro el tema de que Dios me cuida. Y hoy puedo cantar con Dani de Berríos a dúo. Dios cuida de mí. Él ha cuidado de mí, Él ha cuidado de ti. Porque si no, no estuvieras en este lugar hoy. Si Él no te hubiera preservado, si Él no te hubiera sacado del lugar donde te ha sacado. Y tal vez usted me dice, pastora, pero yo no he tenido una vida tan mala. Solo el hecho de sacarlo a usted de la religiosidad, solo el hecho de sacarlo a usted de la ignorancia, solo el hecho de sacarlo a usted de una depresión, de una tristeza profunda. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Tal vez no lo ha sacado de vicios, tal vez no lo ha sacado de ahí, de cosas terribles, según nosotros. Pero de donde Dios a usted le ha sacado, es su testimonio de vida. Es la evidencia de que Dios ha estado cuidándole a usted. De que hoy usted respira. Porque la cobertura del Padre, la protección del Padre es evidente. Está vigente en usted. Porque si no, ya el enemigo hubiera cumplido lo que quería. Destruirle, matarle. Porque a eso vino.
Así es que alégrese, celebre el hecho de que en usted hay un escudo, de que usted es tan valioso, que usted anda un manto rojo carmesí alrededor suyo. Y contra él tiene que darse el enemigo para poder tocarle a usted. Y eso no va a pasar mientras usted habita en la presencia del Padre, mientras su corazón se mantenga pegado a Él. Nada va a suceder. Nada de lo que el enemigo se proponga va a suceder. Sucederá lo que Dios ha profetizado, ha declarado sobre su vida. Porque nada se escapa de la voluntad de Dios. Y todo lo que sucede en nosotros es con propósito. Es con propósito. Así es que salga de este lugar hoy así, ¿verdad? Como salen los del gimnasio. ¿Dónde está? No está dentro. Que salen así, ¿verdad? Después de hacer pesas, salen así. Salga así usted hoy de aquí. Levántese mañana usted con esa actitud. Porque alrededor suyo hay un escudo. Alrededor suyo hay protección. Alrededor de sus hijos, alrededor de sus generaciones, hay protección del cielo. Hay un blindaje. Amén. Vamos a orar para ir concluyendo. Me llaman a Cristel, porfa. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, en esta mañana la iglesia. Y declaro, Señor, que tú abres los ojos de cada uno, Señor, de los que hoy estamos recibiendo esta palabra, Señor, sea aquí presencialmente, sea, Señor, por las redes sociales. Padre Santo, tú abres los ojos y podemos ver el blindaje que nos rodea. Podemos ver, Señor, tu cobertura, tu protección, ese cerco, Señor. Y podemos verte a ti, Padre, haciendo guardia alrededor nuestro cada día. Padre, y podemos salir, Señor, a todo lugar con la seguridad de que estamos protegidos, de que estamos, Señor, esculpidos en el hueco de tu mano, Señor, en la palma de tu mano. Y de que ese lugar nada nos moverá. Y que en ese lugar nada de lo que el enemigo frague sucederá, Señor. Que toda palabra de maldición que es lanzada en contra nuestra, Padre, choca, pega, rebota, Señor, en ese muro, en esa cobertura. Padre, que todo dardo que el enemigo quiera lanzar a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, es evitado, Señor, por ese manto de protección. Padre, blíndanos cada día más. Blíndanos, Señor, rodéanos más, Señor, cada día con tu presencia, con tu amor. Y que cuando estemos dentro de tu cobertura, Señor, podamos ver la verdad sobre toda realidad que quiera venir a invadirnos en ese lugar de intimidad, en ese lugar santo. Padre, que toda realidad pueda ser transformada por la verdad de tu palabra. Y que esa verdad se vuelva, Señor, nuestro refugio y nuestro escudo, Señor. Que podamos cada día declarar tu verdad. Que hemos nacido con propósito y diseño. Que hemos nacido para conquistar. Que hemos nacido, Señor, para ser más que vencedores en ti.
que hemos nacido para glorificarte y exaltarte, Señor. Y que hemos nacido, Padre, para ser la evidencia de tu gloria aquí en la tierra, Señor. Padre, que tu propósito pueda ser evidente en cada uno de nosotros, Señor, a partir de hoy. En el nombre de Jesús.